Bienvenidos al canal para Brahman. En este video vamos a hablar de el autoconocimiento y cómo, una vez que se genera la comprensión final, realización del sí mismo, autoconocimiento total, nada es necesario. Todo ya está aquí en términos de la conciencia autoluminosa, en términos de no dualidad. Todo ya está aquí y ahora presente. No hay necesidad de obtener o dejar absolutamente nada. Para esto es importante comprender que en la mayoría de los casos, y sobre todo en las primeras etapas de búsqueda espiritual, de autoconocimiento, se generan necesidades de investigar, de practicar, de meditar. Todas esas prácticas en la mayoría de las personas, y sobre todo en las primeras etapas y en las etapas intermedias, suelen ser muy necesarias porque no está la comprensión, porque no hay una estructura cognitiva capaz de traducir la realidad externa e interna en tal punto que se pueda generar una síntesis, ¿no?, inteligente de todo el modelo de la conciencia. Y al no estar esa síntesis inteligente del modelo de la conciencia, quedamos atrapados en los laberintos del miedo, del deseo, del devenir, del tiempo-espacio, de todo el complejo de Maya, de la ilusión. Entonces, por más que comprendamos intelectualmente los principios fundamentales de la Vedanta, de la no dualidad Advaita, los principios fundamentales del yoga de conocimiento, el Jnana Yoga, y hayamos investigado, leído, seguido diferentes divulgadores, pero como queda a nivel intelectual, como hemos explicado en muchos videos de este canal, todos los motores de la cognitividad de la antakarana trabajan por su propia inercia, tienen su propio nivel de inteligencia y su propio eh, accionar. Entonces, una comprensión intelectual no va a poder generar una estructura capaz de contener qué, contener como una comprensión de fondo todas las capas externas de la cognitividad, modelo de pensamiento, modelo de intelecto o buddhi, modelo emocional, modelo de la capa vital o prano maya koya, y modelo del cuerpo físico o ana maya koya, cuerpo de alimento, cuerpo de los 5 elementos burdos. Por lo tanto, en ese estatus, en las etapas iniciales e intermedias, se van a generar prácticas, como hemos visto en este canal, las prácticas cuanto más sintéticas, simples, unificadas y direccionadas van a tener más potencia. Como dijimos, la práctica del recuerdo yo soy, son fundamentales, pero siempre recordemos que toda práctica, como el mantra yo soy, como el neti neti, descartar lo ilusorio, y como cualquiera de las miles de prácticas que hemos visto en el mercado espiritual, técnicas de meditación yoicas, técnicas chamánicas, de New Age, de todo tipo,
rituales de todos los tipos, de todos los colores, tradiciones antiguas y nuevas, con diferentes formas de explicar la realidad. Todo eso es o puede ser necesario en algún momento, siempre y cuando no tenga la comprensión total, la síntesis dialéctica de lo que es la conciencia en sí misma. Por eso se dice en los Vedas, en los Upanishads, que es fundamental un gurú que guíe. Y esto es muy importante aclarar, la diferencia entre el gurú moderno, New Age y occidental, que termina siendo más bien como una estafa piramidal o como una secta. El gurú real, no hay que confundirlo, el gurú real era un sabio que guiaba al buscador, solo lo guiaba. ¿Por qué? Porque podía determinar qué buscador, qué, qué tipo de estatus tenía ese buscador o buscadora y guiarlo en términos de si necesitaba continuar alguna práctica porque su comprensión no había llegado a la síntesis total, o ya podía decirle directamente, mirándolo a los ojos, todo es ilusorio, no hay práctica, no hay conocimiento, no hay devenir, todo está aquí y ahora presente como la conciencia total brahmánica, y no hay nada por dentro ni por fuera, no hay nada que dejar ni nada que obtener. Pero esa es la enseñanza final y la persona tenía que estar ya preparada, tenía que estar madura, su inteligencia, su cognitividad, para poder volver esa señal, esa dirección, ya quitando todo velo, quitando toda ilusión, poder volverla una autoexperiencia. Por eso siempre se menciona en las escrituras la importancia del gurú para poder determinar esa diferencia. Un sabio, un gurú de la antigüedad podía decirle a una persona, tienes que seguir meditando durante años, o recordar el yo soy o el mantra que le daba durante años, o directamente cuando reconocía que ya se había despertado la conciencia en él, ya estaba ungido por la conciencia para la comprensión total, ahí directamente ya le decía, olvida todo, ahora es el momento, no hay nada que hacer. Y todo lo que hiciste, si hiciste algo, no era necesario. Solo era mantenerte mirando a un norte, al norte del yo soy, de la conciencia total, el tiempo necesario para que no te pierdas por la ilusión de la mente, del pensamiento, del intelecto, de la fenomenología y sus infinitos deseos que nos llevan a descentralizarnos del yo único. Nos marean en el, valga la redundancia, en el mar infinito de yoes ilusorios. Los yoes ilusorios son aquellos que están apegados a una identidad temporal, a un objeto en el espacio-tiempo, ya sea una emoción, un pensamiento, un objeto externo, una dirección intelectual, una tradición de conocimiento. Cualquier apego me va a arrasar, tarde o temprano, porque es un yo sostenido sobre algo temporal, dependiente y aparente, que es la definición de Maya, su objeto conceptual. Dicho esto y presentados los argumentos, quien está preparado para darse cuenta de que toda práctica, ya sea del cuerpo, del intelecto, de la mente, del pensamiento, a cualquier nivel de las 7 dimensiones, de los 5 koshas, de los 3 cuerpos, no
tiene una relación de causa y efecto con la comprensión final. No tiene una relación con logros de objetivos individuales. No existe un yo individual identificado con algún cuerpo que llegue al autoconocimiento total. Eso no existe, es la paradoja de la iluminación. No hay nadie que logre la iluminación, porque no hay un yo que se pueda sostener en un campo de luz infinito. Es imposible. Lo que aparece es, me reconozco como el campo de luz infinito donde aparecen, emergen yoes que aparecen y desaparecen. Ahora, comprendiendo esto, ya sé que no necesito meditar, que no necesito ningún conocimiento ni ningún libro en particular, que no necesito ningún guía sabio o gurú en particular, que no necesito abandonar nada, pero tampoco necesito perseguir nada, que no necesito los deseos ni necesito el miedo, no necesito absolutamente nada, pero al mismo tiempo todo lo que sucede está bien y es aceptado, porque si yo rechazo mi presente, rechazo mi actividad mundana, rechazo lo que tengo, estoy también en una necesidad negativa, estoy queriendo librarme de cosas que las veo como cargas o pesos que supuestamente me impiden reconocer mi verdadera naturaleza, mi yo único, el Atman. Por lo tanto, quien comprende la propia naturaleza de la conciencia, la realización del sí mismo, el autoconocimiento total, el moksha, el nirvana, etcétera, no interviene en la realidad, pasa al fondo, pasa a todas las capas que acabamos de describir y pasa a una comprensión final de fondo, ¿no? El mar infinito de la conciencia se reconoce como mi capa más profunda, mi estado de inteligencia más profundo. Y todos los demás, las demás capas son como una fuerza retráctil de la conciencia que se expande, aparecen yoes, aparecen pensamientos, aparecen deseos, aparecen acciones, y luego se sumergen en el mar infinito de la conciencia, Brahman. Por lo tanto, la actitud es dármica. Cualquier cosa que suceda está perfecto y es aceptado, y cualquier cosa que no suceda está perfecto y es aceptado. Eso no inhibe la acción, no confundir. El autoconocimiento dármico no implica no accionar en la vida, sino darme cuenta que mis acciones son absolutamente automáticas y yo no estoy ni para exacerbarlas ni para rechazarlas. Todo lo que sucede está bien, pero eso incluye mi propio cuerpo, mi propia mente, mis propias emociones y mi propio intelecto. Todo lo que sucede está bien porque yo me doy cuenta que todas esas capas a nivel individual son objetos externos. Realmente para poder observar el cuerpo, yo tengo que estar más allá del cuerpo. Lo mismo con las emociones, el pensamiento, el intelecto y todas las demás capas. Por lo tanto, todo lo que sucede está bien y yo me observo a mí mismo como un objeto externo. Por lo tanto, no hay una disyuntiva de qué hacer y qué no hacer, de accionar o no accionar. Todo sucede natural y espontáneamente. No solo el mundo fenomenológico, sino también el cuerpo-mente, con el cual me he identificado como un yo y me doy cuenta que no es mi yo real. Por lo tanto, llegando a esta comprensión profunda, se rompe, se quiebra la identidad individual, llega la conciencia no dual, se fusionan sujeto y objeto, ambos pasan a ser objetos.
y el campo de conocimiento fenomenológico y el campo psicológico interno se unen, pasan a ser uno y el mismo. No hay una separación real entre el afuera y el adentro. Son exactamente lo mismo. Y quien observa desde la capa más profunda, que llamamos el Atman, el ser, está neutral y autoluminoso desde el ser y ve cómo las acciones ocurren a través de lo que llamamos Dharma. Es como una inteligencia que hace que mi yo ilusorio, antiguo, el que quería ser yo como el cuerpo, la mente y demás, actúen a nivel dármico significa que van a actuar como tienen que actuar. Y yo no tengo ninguna contradicción. Empiezo a ver lo que era mi yo antiguo, mi yo ilusorio, igual que en una película. Y me doy cuenta cómo la realidad, como bien dice el Bhagavad Gita, los, los gunas y los cinco elementos revolucionan e interactúan entre sí mismos. Y prácticamente mi intervención real, inclusive en mi propia historia personal, no existe. Es más como una película. Solo que a veces me identifico y a veces me desidentifico. A veces estoy consciente, percibiéndolo, estado de vigilia, y a veces no lo estoy percibiendo, estado de sueño profundo. El que conoce desde un estado más profundo que vigilia, sueño y sueño profundos es Turiya, el cuarto estado. Es ahí donde radica el Atman, el corazón espiritual. Y esa experiencia de ver a mi viejo yo conceptual, a mi yo teórico, mi yo ilusorio, mi yo fenomenológico, como un yo más que deambula en forma natural y automática en la realidad, me hace ver al mismo tiempo que todos los yoes funcionan de la misma forma, lo que hablamos de el otro, lo externo, la sociedad, la civilización, la cultura, y me doy cuenta de la conexión no dualista que hay entre todo. Todas las personas son la misma persona, todo pensamiento es el mismo pensamiento, toda emoción es la misma emoción. Simplemente son reflejos múltiples de la misma conciencia. Todo lo que yo he percibido, que yo creía que era yo mismo, eran reflejos de la misma conciencia, espejos, reflejos. Pero cuando me quiero encontrar a mí, al yo único, al Atman, me doy cuenta que siempre voy más atrás y cada vez los reflejos son más amplios, la conciencia tiene más cualidades, tiene más infinitos individuos, infinitos yoes, infinitos tiempos y espacios, y yo cada vez mis reflejos son más, son infinitos, y la capa que percibe esos reflejos es mi propia naturaleza, que en el fondo es infinita, por lo cual nunca se puede terminar de describir en forma completa. Igual que los miles de millones de reflejos que genera el Sol en cada objeto. Bien, por lo tanto, y para finalizar, quien comprende realmente, como dice el Bhagavad Gita, para el Brahman iluminado, los Vedas son tan inútiles como una fuente de agua donde abunda el agua. El Brahman mismo, si, digamos, haciendo esta analogía,
Si los Vedas fueran una fuente de agua en el desierto, el Brahman autoiluminado se vuelve el mar mismo, la conciencia oceánica. Por lo tanto, ya no tiene nada que buscar. El conocimiento en sí mismo ya no es algo que buscar externamente, sino que la conciencia misma es conocimiento. Y en esa comprensión profunda se comprende que la conciencia es su contenido y su contenido es conocimiento. Y el conocimiento, al tener la experiencia de no dualidad, que es una experiencia trascendental, no individual, es una A-experiencia, porque no hay sujeto individual, no hay nadie que tenga esa experiencia. Es una experiencia sin sujeto. Esa experiencia sin sujeto, que la podemos reconocer como samadhi, empieza a sentir el conocimiento en la misma conciencia, no afuera, no en un libro, no en otra persona, sino que el conocimiento fluye por sí mismo en la misma conciencia. La misma energía de la conciencia de Brahman es conocimiento fluyendo, libre. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de buscar un conocimiento externo. No hay necesidad de saber un lenguaje en particular, porque el lenguaje de la conciencia en sí mismo abarca cualquier lenguaje. No hay necesidad de dejar nada, porque todo es perfecto como es ahora, y yo no soy nada de lo que sucede. Y esto es muy difícil de identificar a quien que está emprendiendo un camino espiritual, un camino de autoconocimiento, porque percibe a cualquier otra personalidad desde la máscara social, desde la relación sujeto-objeto. Por eso es imposible reconocer a quién llega a este autoconocimiento, salvo intentar generarlo en uno mismo. Solo quien genere el autoconocimiento en uno mismo podrá reconocerlo en otros. Quien no lo haya generado en sí mismo, solo verá personas, sujetos, objetos, porque lo que proyecta es su cualidad o su estado interno. Por esto, muchos renunciantes que han necesitado irse a la montaña, aislarse para lograr este autoconocimiento, una vez que lo han logrado, el gurú les ha dicho, y ahora renuncia a la renunciación, porque realmente no hay nada a que renunciar, todo es ilusorio, todo es igual. Lo importante es reconocer quién eres realmente, el yo único, el Atman, el sentido de presencia o presenciación, Turiyá, que está siempre presente como eterno, infinito e inmortal, independientemente de que pasen en las capas superficiales e individuales de la conciencia. Es imposible perfeccionar el cuerpo, la mente, el intelecto, las emociones, a tal punto que estén en sintonía perfecta con el Atman, con el ser eterno e infinito. Porque esas capas son imperfectas por sí mismas, pero cuando reconozco que son objetos externos, que son ilusorios, que si no los estoy percibiendo no existen y que no son yo mismo en términos de realidad e identidad,
se resuelve el problema. Gracias.